Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar esta jornada contándoles todo lo que acontece en el mundo. Vamos con los titulares. Honduras vota este domingo en un proceso que avanza tras haber dado comienzo a las 7 de la mañana hora local. Los hondureños votan en una ajustada elección entre el continuismo por la izquierda o la oposición de derecha. La seguridad es uno de los principales temas de preocupación de los electores. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pedido este domingo el indulto al presidente del país, acusado de corrupción bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu alega que el proceso obstaculiza su capacidad para gobernar. Y el Papa León XIV ya está en el Líbano en su segunda parada de la gira por Oriente Medio, que comenzó en Turquía. En este país, el que tiene la mayor comunidad cristiana de Medio Oriente, el Papa hará un llamado a la paz y el diálogo. Comenzamos. Pues vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Honduras, que desde las 7 de la mañana hora local vota en unas elecciones generales que definirán quién será el sucesor de Xiomara Castro. Un proceso electoral enmarcado por denuncias cruzadas sobre presunto fraude y con el pronunciamiento de Donald Trump a favor de uno de los candidatos de derecha. Vamos a ir hasta Tegucigalpa, donde se encuentra nuestro enviado especial, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, parece que hay reportes de problemas en algunos centros de votación, pero cuéntanos cómo avanza la jornada y si han votado ya los candidatos presidenciales. Bueno, Rodrigo, avanza esta fiesta democrática hasta el momento en un ambiente pacífico, pero con reportes de fallas técnicas en los aparatos biométricos y con ciertas denuncias de centros de votación que presentaron retrasos en su apertura e incluso muchos de ellos que no han abierto todavía. Esto en la segunda ciudad principal de Honduras, que es San Pedro Sula. La razón es porque no llegaron las maletas electorales ni tampoco los kits de escaneo y retransmisión e incluso algunos de los representantes de los partidos. Y otra denuncia proviene del opositor Partido Nacional, el de Nasser Riasfura, diciendo que en ciertos centros de votación son los militares los que han escaneado las credenciales informativas, para lo cual no tienen ninguna atribución. Sin embargo, las Fuerzas Armadas ya han descartado y han dicho que es completamente falso dicha acusación. En cuanto al voto en el exterior, las tres ciudades principales donde los hondureños se encuentran votando son Los Ángeles, Nueva York y Miami. En esta última, los votantes de la Florida han dicho que ha habido muchos procesos, que está muy lento el proceso que está llevando allí a cabo el consulado hondureño. Y en cuanto al voto de los candidatos, pues los tres principales ya lo hicieron. La primera fue Rixi Moncada, eso de las 7:20 de la mañana. Ella, la oficialista del Partido Libertad y Refundación. Le siguió el candidato Salvador Narrala del Partido Liberal poco antes de las 9 de la mañana. Y finalmente Nasser Riasfura o Tito Asfura, quien votó 10:30 de la mañana hora local. Los tres candidatos llamando a que los hondureños salgan a las urnas para poder contar con una votación masiva. Pues Andrés, cuéntanos cuáles han sido las preocupaciones sobre la integridad del proceso. Hablamos de estos reportes de algunas fallas, de lo que nos cuentas de los militares, y ha habido acusaciones además de fraude entre varios candidatos. En efecto, el antecedente más reciente proviene de 26 audios que habrían sido filtrados y que involucran a la cúpula del Consejo Nacional Electoral, por lo que el fiscal general Joel Zelaya abrió una investigación, y esto señalando a altos miembros del partido opositor, el Partido Nacional, el de Tito Asfura. Entre los indicios o los señalamientos que encuentran es que habría una presunción de hackeo del el sistema de transmisión rápida de resultados. Por lo tanto, desde el oficialismo de Rixi Moncada se ha dicho que esos primeros resultados que otorgue el TREP no los reconocerán sino hasta que sean contadas la totalidad de las actas. Hablamos de más de 19.000 actas, lo que podría llegar a traer un escenario de demora en que se haya una aceptación formal de un resultado. Además, el CNE tiene hasta 30
días por ley para presentar los resultados finales. Por su parte, los partidos de oposición mantienen también una estrecha vigilancia a las juntas receptoras de votos, diciendo que esto después de que la presidenta Xiomara Castro haya ordenado a las fuerzas militares a custodiar las maletas electorales. Y también vamos a estar muy pendientes del trabajo que están realizando en terreno y por todo Honduras las misiones de observadores internacionales, principalmente de la OEA y de la Unión Europea. Pues Andrés, volveremos durante la jornada también a conectar contigo en Honduras para ver cómo transcurre esta votación. Gracias por el reporte. De momento nos vamos hasta Israel para hablar de su primer ministro Benjamin Netanyahu, que este domingo ha pedido el indulto al presidente del país. Netanyahu, acusado de corrupción bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, alega que el proceso obstaculiza su capacidad para gobernar. Ha ligado además su interés personal al del propio país y pide textualmente que todo aquel que desee el bien de Israel apoye esta medida. Estimados ciudadanos de Israel, una y otra vez fui elegido en elecciones democráticas y recibí su confianza para continuar gobernando como primer ministro de Israel, para ante todo permitirme alcanzar objetivos históricos. Por estas razones, mis abogados presentaron hoy una solicitud de indulto al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que deseen el bien del país apoyen esta medida. Mi interés personal fue y sigue siendo continuar con el proceso legal hasta su conclusión, hasta obtener una absolución total de todos los cargos. Pero la realidad política y de seguridad y del interés nacional exigen lo contrario. En Gaza las preocupaciones son bien diferentes. Las lluvias del invierno han convertido el territorio en un terreno lleno de refugios mojados y tiendas de campaña desmontadas. Mientras el 80% de la población sobrevive en estas carpas o entre los escombros de edificios, las agencias humanitarias de la ONU alertan sobre el rápido deterioro de las condiciones de vida en estos refugios inadecuados para las temperaturas que continúan en descenso. Se trata del tercer invierno desde el inicio de la guerra. En este campamento de desplazados al este de Gaza, cientos de carpas improvisadas se aferran al suelo embarrado. Bajo estas lonas demasiado finas, familias enteras intentan sobrevivir, entre ellas May Asuna y sus 4 hijos. El invierno pasado mi hija murió de frío. Ni siquiera tenía una carpa, ni el material necesario para fabricar una. No pude salvarla. Este año el clima es aún más duro y tengo mucho miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo y de perder a otro de mis hijos por el frío que estamos pasando. A pocos metros de ahí está la carpa de Tahir Abu Jabal. Esta madre de 7 hijos, originaria de Beit Lahiya, lucha contra el frío, pero también contra el hambre y la sed. En este campamento incluso el agua se paga, condiciones que no les permiten reforzar un refugio que no resiste al viento y a las fuertes lluvias del invierno. En mi carpa somos 9, incluidos mis hijos. Cuando llueve, la carpa se convierte en una cascada sobre nuestras cabezas y no puedo mantener a mis hijos calientes. El 80% de la población de Gaza sobrevive en esas carpas o en los escombros de edificios, según la ONU. 2 millones de personas se ven obligadas a vivir en refugios improvisados, unas viviendas precarias a menudo instaladas en zonas expuestas a inundaciones, donde cada aguacero aumenta el riesgo de enfermedades. Y vamos con la visita del Papa León XIV por Oriente Medio. El pontífice ya está en el Líbano, luego que su avión Airbus A320 fuera arreglado en Turquía. El Líbano es el país con mayor número de cristianos en Medio Oriente y se espera que allí el Papa haga un llamado a la paz y al diálogo en medio de los ataques israelíes contra el sur del país. Este país recibe precisamente con los brazos abiertos al líder de la Iglesia Católica. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Desde el aeropuerto de Beirut, el Papa León XIV empieza una visita de 3 días que el país recibe como un momento excepcional. Su llegada ha congregado a autoridades, representantes de todas las confesiones y a cientos de fieles que ven en este viaje un mensaje dirigido a todo el Líbano y no solo a los cristianos. El Papa llega a un país que, pese a sus heridas, la migración masiva de jóvenes, la incertidumbre económica y las tensiones
en las fronteras sigue siendo uno de los últimos lugares de Medio Oriente donde cristianos y musulmanes conviven cada día. Aquí iglesias, mezquitas comparten espacio y historia, a diferencia de Turquía, donde acaba de visitar, y la presencia cristiana es sobre todo histórica. En Líbano todavía se encuentran todos los elementos de una comunidad viva, especialmente la maronita. Los cristianos, alrededor de un tercio de la población de unos 6 millones, mantienen una presencia visible. A lo largo de su agenda, el Papa insistirá en la importancia del diálogo. Esta tarde se reunirá con líderes políticos, religiosos, para pedir que la negociación prevalezca sobre la parálisis y la sociedad civil no quede atrapada entre tensiones internas y amenazas regionales. También visitará el puerto de Beirut para recordar a las víctimas de la explosión de 2020, símbolo de sufrimiento y resiliencia. Y el martes celebrará una gran misa frente al mar, donde se esperan decenas de miles de personas. Su visita, que no pretende resolver la crisis del Líbano, pero sí ofrecer un mensaje que el destino del país no pertenece a una sola comunidad, sino al conjunto de su mosaico religioso. Vamos hasta Ucrania. Este domingo también allí se han despertado con las consecuencias de un nuevo ataque ruso. En la ciudad de Donetsk, un dron impactó durante la noche contra una casa, dejando 2 personas heridas. Otro ataque impactó sobre la ciudad de Visogrod, en la región de Kiev. En él, Rusia mató a una persona y dejó heridas a otras 19. El presidente Volodymyr Zelensky condenó este ataque y dijo que Rusia lanzó 122 drones sobre la noche en Ucrania. Y en el sudeste asiático, el balance de víctimas por las inundaciones se acerca ya a las 1000. El país más afectado es Indonesia y más en concreto la isla de Sumatra. Allí se registran más de 440 muertos. Sri Lanka sigue también enfrentando el ciclón Ditwab, que deja más de 330 muertos, mientras en Tailandia el balance de víctimas sigue aumentando también y supera las 160. Nos lo cuenta William Gasso. En la localidad de Pidie Jaya, en la isla de Sumatra, las huellas de las inundaciones son visibles. Las calles están cubiertas de lodo, los vehículos quedan atascados y las viviendas están dañadas. Las lluvias de una intensidad excepcional cobraron cientos de vidas. Algunos habitantes volvieron para inspeccionar los daños y empezar las labores de limpieza. Muchos de ellos han perdido todo en la tragedia. El agua arrastró todo, lo vi con mis propios ojos. No sabíamos qué hacer, hemos abandonado todo, hemos huido con lo puesto como único equipaje. No tuvimos tiempo de llevarnos nada. Sri Lanka también sigue luchando contra las inundaciones. Tras una semana de lluvias torrenciales generadas por el ciclón Ditwa, el balance de víctimas se cuenta en decenas y el número sigue aumentando. En Colombo, la capital, los equipos de rescate están desbordados y el gobierno pidió la ayuda de la comunidad internacional. El nivel de agua sigue creciendo en ciertas zonas, advirtieron las autoridades. El nivel de las inundaciones está aumentando en algunas zonas y pido a algunos habitantes que estén atentos y evacúen sus hogares. No intenten quedarse en sus casas ya que el nivel de agua está subiendo. El temporal también deja un alto balance en Tailandia. El ministro tailandés de Salud habló de más de 150 muertos y de 4 millones de damnificados. Y en Hong Kong sigue también el aumento del conteo de fallecidos en el incendio de un complejo de viviendas. Conforme pasan los días, numerosos de los desaparecidos pasan a engordar la lista de víctimas mortales, que ya suman 146, mientras la ciudad sigue conmocionada por el suceso. Este domingo se ha podido ver a parte de la comunidad indonesia rezando en recuerdo a las víctimas, muchas de las cuales formaban parte de su comunidad. Our estimated time for the whole search operation is 3 to 4 weeks. Nuestro tiempo estimado para la búsqueda y operaciones es de 3 a 4 semanas, pero ahora soy bastante optimista. Ayer finalizamos operaciones de búsqueda en 2 edificios y hoy también terminamos otros 2 y solo quedan por inspeccionar 3 edificios. Estos son los más difíciles, así que debo ser prudente y no acortar estos tiempos estimados. Seguirá siendo de 3 a 4 semanas. Seguimos en Asia y es que miles de filipinos salieron a las calles de la capital Manila para protestar por un nuevo escándalo de corrupción que salpica al gobierno.
Altos cargos del Ejecutivo y contratistas estarían involucrados en supuestas irregularidades en la construcción de infraestructura para el control de las inundaciones. 7 personas fueron detenidas ya por la policía el pasado día 24 de este mes. Pues con estas imágenes nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí en France 24 y a saber, enseguida volvemos. Gracias como siempre por elegirnos. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.